Hola, ¿qué tal? Soy Nico Pardo y hoy volvemos con un nuevo video. Y esta es la segunda parte de lo que se convirtió en una pequeña serie para crear tilesets pixel art para videojuegos. Si llegas aquí nueva, la primera parte está abajo en la descripción para que la puedas ir a ver. Y recordar que el tileset que estamos haciendo también lo puedes descargar de forma gratuita. También dejo el link abajo en la descripción, es gratis, de libre uso, lo puedes usar en tus proyectos sin ningún problema. Y creo que eso es todo, entonces empecemos con el video. Lo siguiente sería hacer el background o la parte de atrás. Vamos a la referencia. Y la referencia, background se pueden hacer de muchas maneras, pero como estamos trabajando con una referencia, aquí lo que intentamos es más o menos descifrar dónde es que se repite el patrón. Entonces yo intenté identificar que más o menos es un pilar grande, tenemos una textura, tenemos otro pequeño pilar acá y empieza el pilar grande otra vez. Tal vez más o menos por aquí es que se encuentra el patrón. Ahora bien, este patrón se tiene que repetir tanto izquierda como derecha, como arriba y abajo, ¿no? Esto es como un rompecabezas. Entonces nuestro trabajo es intentar descifrar y crear el patrón donde se va a repetir. Ahora bien, más o menos qué tan grande lo hice. No sabía qué tan grande hacerlo. Realmente lo que hice fue lo siguiente. Aquí de nuevo simplemente cambié el tamaño de la grilla, igual que hicimos con los anteriores tiles, pero esta vez lo agrandé al doble, ¿no? Quería hacerlo lo suficientemente grande como para que abarque buen espacio, pero no tan grande. Entonces lo que hice fue un arreglo de 3x3 de 32, de tiles de 32x32. Creo que es lo suficientemente grande para abarcar una buena parte. Entonces hacer este patrón de madera realmente es bastante sencillito. Podemos empezar aplicando un color base, tal que así. Cogemos un colorcito un poquito más oscuro y lo que vamos a hacer es segmentar esto a la mitad. Entonces sería más o menos, podemos guiarnos con estos cuadraditos, la parte de atrás del background. Entonces sabemos que estos son de 16x16, la mitad sería esto, es decir, de aquí a aquí 16. Entonces para hacer las tablas podemos coger otra mitad, más o menos por aquí sería, es decir, de aquí a aquí habrían 8 píxeles. Trazamos una línea horizontal más o menos por acá, no importa a qué distancia, simplemente una línea horizontal en esta parte de acá y otra perfectamente puede ir por acá. Y con esto tenemos ese patrón que se repite. Pero antes de repetirlo añadimos un par de detalles. Vamos a elegir un color más claro, color más claro por acá. Y con este color lo que vamos a hacer son las iluminaciones. Simplemente podemos colocar iluminaciones en la parte de la derecha, pensando que la iluminación o que la luz viene de arriba a la derecha, ¿no? Entonces viene por acá. Bien, ¿qué más podemos hacerle? Podemos hacer un par de muescas con un colorcito tal vez no tan diferente al color base. Esto es como para las texturas o la textura de las vetas de la madera, espero hacerme entender. Ya tenemos la textura, entonces la agarramos, damos control clic para duplicar y la podemos desplazar a la derecha. Ya solo basta pues hacer nuestro arreglo de 3x3, si nos alejamos lo podemos ver que se ve bastante bien, entonces control clic. Quitamos las líneas y podemos ver que es un patrón que se repite y está bien, ¿no? De hecho esto ya podía ser un background tal que así, pero vamos a la referencia e intentamos crear estos pilares. Va a crear uno nomás, hacer los demás pues es simplemente repetir lo mismo. Como tal, de hecho es bastante basiquito, simplemente es un rectángulo. Podemos aparecer esto. Listo, y podemos añadir unos cuantos detalles. Quiero añadir una línea o algo que me diferencie un material de otro, porque si veo que no hay tanto contraste entre lo de atrás y la viga de adelante. Y lo mismo que hicimos aquí con las tablas, simplemente una iluminación y una sombra. Creo que podemos usar este tono de acá y las mismas muescas o la textura de las vetas de la madera. Y con esto podemos hacer un tablón. Ya lo demás lo voy a hacer un poquito más en cámara rápida, porque pues simplemente es crear un tablón acá y otro horizontal, no es más que eso. Podemos añadir un poquito de sombra, por ejemplo, cogemos el color base, lo oscurecemos un poquito y podemos añadir un poquito de sombra acá. Simplemente oscurecemos los demás colores de la misma manera, como para darle un poquito más de profundidad, ¿no?
quedaría, digamos, más o menos así, que tenemos la grilla para verlo bien. Y bueno, también mucho esto depende pues de la referencia que tengas o de la creatividad que le quieras meter, pero puede quedar más o menos así. Ahora lo que tenemos que supervisar es que esto efectivamente se repita por todos los lados, ¿no? Entonces hagámoslo. Quitamos la grilla y si vemos que efectivamente el patrón se repite, quiere decir que el fondo está bien. ¿Listo? Vamos a darle un control Z acá y lo que basta simplemente es agarrarlo, cogerlo todo, darle control C y mandarlo al spike que estamos usando. Ponemos acá, cambiamos nuestra grilla a 16×16 y lo cuadramos en la grilla. Bien, ahora vamos a crear esto. Esto es totalmente opcional, no lo he visto en ningún otro paquete que descargo en el itch.io para tener referencias. Y la idea de esto es un material que transicione o un tile que transicione de un material a otro. De nuevo, esto es opcional, lo creé simplemente por experimentar. No lo veo, no sé qué tan necesario sea, pero ya que lo hice, pues lo voy a explicar. Listo. A esto es a lo que me refiero. La idea es crear un tile que transicione, como dije previamente, de un material a otro. Necesitamos uno tanto para los techos, los suelos, como para las paredes. Para esto necesitamos dos tiles, uno que transicione del material A al material B, en este caso de la piedra a la madera, y otro que transicione de la madera a la piedra. ¿Listo? Lo que necesitamos es un tile base, tanto un material como el otro, y lo vamos a arreglar de esta manera. Perfecto, y aquí en mitad vamos a crear nuestros tiles. Entonces lo que vamos a hacer es pasar nuestra grilla de nuevo a 8×8, o sea por mitades. Y vamos a hacer esto, vamos a coger la primera mitad, vamos a duplicarla y mandarla a la derecha. Primero vamos a hacer esta. Y en la grilla de la derecha, la parte de la derecha, igual, duplicamos y mandamos acá. Ahora lo que necesitamos es, esto sí requiere como un poquito de creatividad. Lo que queremos es intentar incrustar parte de este material al otro, ¿no? Intentar identificar. Yo lo que hago es coger como los colores o los elementos de una parte del tile y los voy metiendo, los voy incrustando en el otro lado. De nuevo, requiere algo de creatividad, pero o de entendimiento del material. Por ejemplo, esto es un adoquín, creo que podemos sacarlo un poquito más hacia acá y extender un poco pues los colores o los tonos de un elemento al otro. Simplemente con sacarlo incluso un poquito es más que suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer pequeñas sombras para darle un poquito más de profundidad. Por ejemplo, sombras de este lado hacia este lado, de esta manera. Podremos tener pues este tile que hemos mencionado. Volvemos a la grilla 16×16. Bien, quitamos la grilla, nos alejamos y vemos que bien, se mezcla bastante bien. El siguiente es hacer el mismo procedimiento en la parte de la derecha. Otra cosita que podemos hacer es un pequeño apaño de esta manera. Podemos coger este tile, podemos duplicarlo. Lo que vamos a hacer es escalarlo a la derecha, ¿no? Un reflejo, ¿no? Como una especie de reflejo. Pero esto no es suficiente, toca pegar unas cuantas arregladas a esto. ¿Por qué? Porque si lo vemos, aquí vemos que este tile se ve un poquito raro por acá y un poquito raro por acá, ¿no? Yo voy a duplicar esto para que se vea mejor. Y lo que pasa es que como lo reflejamos, entonces se comparten ciertos elementos de la izquierda. Entonces depende del patrón que tengas, del material que estés usando. A veces toca crear estas reparaciones. Por ejemplo, quitar esto de acá. Y aquí en la derecha veo que falta como una línea por acá, ¿no? Este patrón de acá. Sí se ve mucho mejor, entonces digamos si lo vas a reflejar, entonces tener cuidado con esas pequeñas reparaciones que a veces va a ser necesario hacer, ¿no? Pero ya teniendo estos dos tiles, ya tenemos casi todo hecho, ¿no? Entonces vamos a quitar los excedentes, que es esto y esto. Y lo que hacemos es lo mismo que hicimos la vez pasada, no, lo que hicimos anteriormente. Vamos a coger este tile y lo vamos a duplicar y a rotar hacia la derecha, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Listo, eso sería todo. Ahora simplemente hacemos el arreglo. Yo lo hice de la siguiente manera. Junté los de arriba, los dos de arriba con los dos de arriba. Junté los dos de abajo. De esta manera. Aunque para que sea más bonito y para que se combine con esto, podemos cambiarlo de lado. Y lo mismo para las paredes. El de la izquierda con el de la izquierda. Y el de la derecha con el de la derecha. Lo que nos falta son los elementos de la mitad del arreglo, es decir, estos de acá. Entonces vamos a cogerlos, vamos a copiarlos
y como tal pues es el mismo proceso, ¿no? Esto pues afortunadamente es un material de un solo color, entonces va a ser fácil, dependiendo de si tienes un patrón muy complicado acá, pues ya habrá que apañárselas, pero de hecho es el mismo proceso. Vamos a la grilla 8×8 y de nuevo lo que intentamos hacer es incrustar un material dentro del otro. De hecho podemos hacerlo de esta manera. Voy a hacer esto un poquito más grande y podemos hacer algo tal que así. Volvemos a la grilla 16, quitamos los excedentes, misma operación, duplicamos y rotamos hacia la derecha. Y aquí lo ajustamos a la grilla de 16×16. Perfecto. Ya para terminar, lo último que nos queda es crear los objetos. Entonces el primer consejo es algo que mencionamos al principio, y es que siempre hay que respetar el tamaño de las celdas que cogimos al principio, en este caso de 16×16. Todos los objetos tienen que respetar este tamaño de celdas, como podemos ver acá. Si el objeto es muy grande, siempre podemos agarrar o tomar más celdas para crear el objeto, pero siempre teniendo en cuenta o siempre teniendo la intención que este objeto debe existir en este espacio, ¿sí? Nada de que, no, voy a hacer la mesita aquí pegado a la izquierda, no me alcanzó el espacio, entonces voy a agarrar un poquito de lo que está acá, ¿no? Se ve raro. Entonces siempre teniendo en cuenta eso, espero haberme hecho entender. En cuanto a la creación del objeto, vamos de nuevo a nuestras referencias y el trabajo es identificar los objetos que queremos crear. En este caso vamos a hacer esto, que lo que nosotros llamamos una mesita de noche, e intentar interpretar sus elementos básicos, es decir, sus rectángulos, sus figuras más simples. En este caso pues no hay mucho que describir, simplemente es un rectángulo con una pequeña muesca abajo y un patrón que describe los cajones. Eso es todo. Entonces vamos a hacerlo. Y el ejercicio pues no hay mucho que describir, vamos a hacer exactamente lo que acabamos de decir. Creamos un pequeño rectángulo, creamos las muescas aquí y acá, y le di un poquito de espacio de 2 píxeles para que el objeto respire y procedemos a hacer el patrón de los cajones. Algo tal que así, bastante sencillito. Como tal referencia pues tenemos 3 cajones, tal vez el objeto era más grande, tal vez ocupaba 2 tiles. Realmente lo que dijimos al principio, no necesitamos que el objeto sea exactamente igual como lo vemos, simplemente queremos aprender a interpretarlo. Y 2 cajones me pareció más que coherente para este tamaño. ¿Qué podemos hacer? Le podemos hacer ciertas sombras para añadirle un poquito más de detalle, un poquito más de profundidad de esta manera. Algo tal que así. Con esto pues tenemos nuestro primer elemento bastante sencillo. Podemos crear variaciones de este elemento, del mismo elemento podemos crear diferentes variaciones. Yo lo que voy a hacer va a ser intentar rotarlo en un espacio 3D para darle un toque diferente. Entonces basta con duplicar el sprite. Y para que entiendan lo que quiero decir, voy a quitar esta parte de adelante, de hecho voy a recolorearla. Ahora lo que quiero rotar este objeto, puedo explicar más acerca de proyecciones y perspectivas, o puedo hacer algo tal que así. Va a trazar una línea vertical, más o menos a un costado, para darle una profundidad a este objeto. Y con esto, pues esto es a lo que me refiero, ya este dejó de ser un rectángulo y pasó a ser una especie de cubo, ¿no? Lo que estoy haciendo es intentar rotar un poco el objeto. Me he dado cuenta que cuando nosotros rotamos un objeto, el objeto se ensancha un poco porque, pues bueno, queda más superficie para mostrar. Basta con añadir un poco de píxeles a los lados, dependiendo de qué tan grande es el objeto. En este objeto un píxel sería más que suficiente. Y podemos ver que tenemos 2 caras. Esta sería la cara principal, mientras que esto sería un costado. Ahora bien, en la parte de aquí abajo vemos que este elemento se mete dentro del objeto. Para poder tener este efecto simplemente basta con que en este elemento, la parte de abajo, metamos un poquito de la sombra y vemos que efectivamente el cajón está girado. Ya lo que nos queda simplemente es intentar replicar el patrón que hay en esta cara, siempre respetando las alturas de cada uno de los elementos, ¿no? Algo tal que así. Más o menos así. Y aquí me faltó una sombra, qué pena, la agarro acá, aquí y aquí. Ahora bien, si vemos que el objeto pues de pronto está muy ancho o que le falta espacio, siempre podemos corregir, no hay ningún problema con eso. Y aquí lo vemos un poquito mejor, simplemente pues hacemos lo mismo, procedemos con las sombras. Y en el rostro de la derecha podemos continuar ciertos patrones que tenemos en el rostro principal. Por ejemplo, este de acá. Los elementos de acá siempre hazlos en un color más oscuro, pues esta es una sombra, ¿no? Más o menos tenemos 2 elementos. Entonces el trabajo, y no hago más objetos porque si no el video se alarga mucho, el trabajo sería poder interpretar los elementos que hay, poder describir o poder leer o minimizar sus formas más básicas
entenderlas, replicarlas y aplicarlas a nuestro proyecto, ¿no? Esta es como la forma que he visto para poder aprender bien cómo hacer diferentes elementos. Y al resto pues queda en ti que practiques, que veas los objetos, que veas referencias y que amplíes tu conocimiento para crear pues objetos y cositas, ¿listo? Y ahora sí, la última parte sería pues nada, exportar los objetos. Simplemente reducimos el canvas o el documento al tamaño que lo necesitemos y más que eso no hay mucho que explicar. Exportamos, elegimos la carpeta, el tamaño de resize, si estás en Sprite 100%, lo que tenga cambiado pues por otras cosas y simplemente lo exportamos como un PNG. Lo que sí me gustaría aconsejar es lo siguiente, y es que por un lado podemos exportar toda la imagen como tal o podemos separar diferentes elementos, es decir, exportar el documento a piezas. De esta manera, yo aquí tengo todo el objeto hecho y sin embargo separé los elementos o exporté varias imágenes con el background, otro con los objetos, otro con los sprites de los suelos. Esto también depende mucho del uso que le vayas a dar, pero a veces es necesario. Es tan fácil como crear un nuevo documento. Por ejemplo, vamos a exportar el fondo. Este fondo es un arreglo de 6x6 en tiles de 16x16. Entonces vamos a crear un nuevo documento así, vamos a darle un poquito de espacio. Entonces sería crear un documento de 8x8. A esto es a lo que me refiero. File, new, podemos decirle que es una casilla 16x8 y otra de 16. Y ya lo que basta simplemente es coger el objeto, coger el elemento, el elemento tal que así, copiarlo, pegarlo y ajustarlo a la cuadrilla, ¿no? Con esto podemos exportar todo por separado, en caso de que lo necesitemos de esa manera. Y creo que eso sería todo. Recuerda que el tileset también lo puedes descargar de forma gratuita, abajo dejo el link, creo que ya lo mencioné. Lo puedes usar de forma gratuita sin ningún problema para que lo estudies, por si tienes dudas, si lo quieres analizar, ahí queda abajo para que lo descargues sin ningún problema. Espero que este video te haya gustado, que te haya sido útil y nos vemos en el próximo video. ¡Chus!